¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en el arranque, un lunes muy singular, un lunes muy bonito y festivo para los que lo puedan aprovechar y disfrutar, y un lunes además, por otra parte, como habrán visto ustedes, puente final del Ramadán, felicidades a todos los musulmanes, y un puente que está a la vuelta, se cree, se opina, de la apertura de la frontera. Han pasado muchas cosas, pero también ha pasado algo muy importante, al menos a mi parecer, porque yo creo en los símbolos, que es que ayer fue 1 de mayo. 1 de mayo que no ha saltado a festivo hoy, sino saltará mañana martes. Pero bueno, eso también es un poco irrelevante. Lo importante es lo que representa el 1 de mayo, me refiero al Día del Trabajo, probablemente un poco al Día de los Sindicatos, y por eso tenemos hoy a Paco Díaz, amigo nuestro de aquí de Arranque. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que tiene usted aspecto del día después de una buena fiesta, ¿eh? Bueno, no crea que hemos tenido... En principio le cuento, le preguntaba, la primera pregunta quizás aquí en la mesa es sobre si los símbolos cuentan. Los símbolos cuentan y el 1 de mayo siempre ha sido importante, puede que ahora tenga menos intensidad, también eso es muy relativo, pero yo me alegro cuando ayer vi en los medios de comunicación nacionales que todos los medios de comunicación, televisivos en este caso, abrían, pues fin, no con el tema de Ucrania, no con el tema incluso del puente vacacional o algún drama sociopolítico o económico que a ver los ailos, sino con el 1 de mayo. Manifestaciones. Y eso a mí me alegró. Sí, evidentemente el 1 de mayo, bueno, para nosotros los sindicatos es el día, digamos, más importante, reivindicativo, el día en que, bueno, expresamos, bueno, pues los disgustos que tenemos y lo que queremos que se haga. Por lo tanto, es un día a nivel político muy importante, porque le estamos expresando a la sociedad en conjunto y a los gobiernos y partidos políticos en general, qué es lo que los trabajadores queremos. Porque no hay que olvidar que a los trabajadores en una democracia y en la democracia española los representan los sindicatos. Muchas veces se está olvidando de que son los sindicatos los que representan a los trabajadores. Estamos viendo últimamente algunos pseudo sindicalistas, algunas plataformas. Las plataformas no representan a nadie. Quien tiene la representatividad son los sindicatos, y además porque la ganan en urna. La ganan en urna y a diariamente en los centros de trabajo. Esos son los que tienen la representatividad para poder negociar con gobiernos, con patronales, en definitiva, encauzar lo que es el mundo laboral hacia lo que es la sociedad moderna, una sociedad plural y una sociedad que tiene que ser totalmente viva. Y los sindicatos, por algo nos pusieron en la Constitución española. Si los sindicatos, en su día, los ponentes de la Constitución española entendieron que los sindicatos debían de estar, es porque esos sindicatos aportaron para conseguir una democracia en este país, aportaron un esfuerzo enorme, aportaron en las fábricas, aportaron en sus reivindicaciones, aportaron ideas nuevas, ideas que venían trasladadas desde el resto del mundo democrático para ponerlo en el mundo laboral, para ponerlo en el mundo del trabajo, en una España nueva que se hacía, que era totalmente diferente a la que teníamos, afortunadamente ya desapareció. Por lo tanto, el papel de los sindicatos es fundamental en una sociedad democrática. Recuerdo, además se lo comenté la última vez que vino aquí, que como periodista veterano que soy, recuerdo que los 1 de mayo eran hace algunos años, o algunos lustros, más festivos, íbamos a los pinos con los medios de comunicación, quizás menos reivindicativos a nivel de calle, pero sí más reivindicativos a nivel de ruedas de prensa, de alegría, de fiesta. No había medios de comunicación, que había menos hace varios años, donde no había al menos un periodista especializado en el tema sindical y sindicatos, porque era un mundo a nivel personal, a nivel de sus piques también, enfrentamientos internos, que a ver los había, dentro de los propios sindicatos, o sindicato contra sindicato, elecciones sindicales. Era realmente, para bien o para mal, un poder paralelo. A partir del 2006, 2007, 2008, 2009 cambió un poco el formato, no digo ni para bien ni para mal, cambió el formato. Y ciertamente pues, el poder al menos visual, el simbólico, se fue perdiendo.
y esas fiestas fueron desapareciendo, salvo pues, los actos como suelen hacerlo en el edificio de los sindicatos. ¿Qué ha pasado para perder ese fuelle mediático? No digo capacidad de influencia, que haberla hay, al menos en mi opinión la hay mucha, pero han cambiado los tiempos, ¿qué ha pasado? Sí, como acaba de decir, los tiempos han cambiado. La época en que nosotros, me meto yo ya, porque ya la persona... Bueno, somos veteranos. Somos veteranos en esta ley. Bueno, venimos de unas reivindicaciones, venimos de una sociedad que no tiene nada que ver absolutamente con la que nosotros ahora mismo estamos viviendo. Nosotros, para ir a los centros de trabajo, hacíamos nuestros panfletos en el propio sindicato, tenían una máquina de hacer panfletos, en la cual había una plantilla, las poníamos y hacíamos nuestros panfletos. Y esos mismos panfletos, bueno, pues después se los dábamos a los trabajadores. ¿Se imagina hoy haciendo esos panfletos? Están los WhatsApp, están los... En fin, las redes han cambiado. La noticia que antes duraba una semana, incluso 15 días, por la importancia que tenía, relevante, no sé, el convenio colectivo, cuando se firmó el convenio colectivo de la Ciudad Autónoma de Melilla, el primer convenio que firmamos, tuvo 20 días en los medios de comunicación, 20 días. Hoy no está ni 30 segundos en los medios de comunicación. Esta es la avalancha de información, no solo de la ciudad, de España, de la guerra. La globalización ha hecho que todo se haga más relativo, y entre ellos, pues, el mundo sindical también. Los trabajos son diferentes, la forma de los trabajadores trabajan de otra forma diferente, las agrupaciones que habían de trabajadores han cambiado, el trabajo se ha hecho mucho más individual, por lo tanto todo eso ha cambiado y nos estamos adaptando día a día a esa situación, porque al final ese trabajador tiene sus necesidades y esas necesidades las tiene que solucionar un sindicato, porque estamos, como lo hemos dicho anteriormente, somos los que estamos capacitados para poder solucionarlo. A pesar de ello, sí reconozco también una actividad social importante actual, contemporánea. Me refiero a un momento, si no feliz, si adecuado, que es la reforma laboral. La última vez que la entrevisté acaba de aprobarse una reforma laboral que ya está activa, y una reforma laboral que, aparte de ser histórica, duró mucho en los medios de comunicación, que ya es difícil, caso único, mientras antes problemas, cualquier problema que se cruzaba dentro de los que realmente interlocutaban el tema, y finalmente la aprobación, que costó. Llegó un momento incluso hasta la situación extrema donde agentes sociales habían llegado a un acuerdo y quizás el Congreso no llegaba a él. Hubiera sido una situación realmente, no voy a decir esperpéntica, pero sí un poco particular, vamos a dejarlo así. Sí. El caso es que aquella reforma laboral ha sido un ejemplo de encuentro, porque un acuerdo significa escuchar al otro, que hace tiempo que no se escuchaban, entenderlo, darle la razón, ceder o no ceder, y eso que llaman acuerdo de mínimos. Y bueno, pues funcionó, se tardó pero funcionó. Y además dar la base, según usted comentó, para futuras mejoras. Ya al menos tenemos la base del acuerdo, ya nos conocemos, ya sabemos negociar, que no es poco. ¿Cómo está funcionando esta reforma laboral tan joven? Pues muy bien. Para nosotros está funcionando muy bien. De hecho, cada mes se ha abierto un apartado para seguir cómo va el tema de la reforma laboral. Nosotros podemos estar hablando que cada mes aumenta el número de trabajadores fijos que se hacen. El último del mes pasado rondaba el 30%, cuando estábamos en el 7, en el 6, en el 8, era lo que había antes de esta reforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el miedo es cuando un empresario expone un dinero para crear un puesto de trabajo, para crear una industria, tiene miedo a
a la hora de contratar, a la hora de decir, bueno, voy a dejar esto. No se trata de eso, se trata de que la buena gestión del empresario hace que ese trabajador se quede fijo y da mucha más productividad que si tiene que estar contratado en ese periodo de fijeza a 4, 5, 6 o 7 trabajadores. Por lo tanto, los empresarios se han dado cuenta de eso, de que efectivamente no solo el dato que sale mediático, que vamos por el 32%, no, ellos miran otro dato que es mi productividad está subiendo y efectivamente la productividad de un trabajador que se queda fijo está subiendo, con lo cual está teniendo más rendimiento ese empresario y por lo tanto su empresa va mucho mejor. Eso, bueno, está empezando y esto va a ser una bola. La bola ya cada vez más grande y nosotros entendemos que nosotros tenemos que estar en España, como sindicato, lo que nosotros valoramos es que no podemos andar más allá del 15% de una contratación esporádica. El resto tiene que ser una contratación totalmente, bueno, pues fija, en el tiempo, razonable, porque es así, porque el trabajador tiene más seguridad, porque el empresario va a sacar más rendimiento y por lo tanto no solo ya más rendimiento, sino a un trabajador que lleva cierto tiempo se le puede formar en otras cuestiones, que esa empresa quiera cambiar a su forma de producir. Bueno, ese trabajador ya lleva bastante tiempo, conoce a la empresa, conoce al empresario, conoce los medios, por lo tanto la formación que va a tener ese trabajador dentro de la propia empresa va a hacer que se adapte mucho más rápido a la nueva forma de trabajar y eso es para nosotros muy importante para los sindicatos y para los empresarios. Creemos que ha sido un gran acierto la reforma laboral. De hecho, el propio PP, en los pasillos, a puertas, es que es lo que queríamos. Pero eran las circunstancias políticas de que había que votar. Que no, mire usted, hay que mirar no las circunstancias políticas, hay que mirar las circunstancias del país. Y que menos que por lo menos ustedes se fuesen abstenidos. Porque ya le dije en la anterior entrevista que más del 70% de esa laboral estaba hablada también con el Partido Popular. ¿Ha resultado para ustedes un hándicap de vez en cuando el hecho de que se hable, o incluso se les critique, por ser sindicatos que pueden estar subvencionados por el Estado en algún momento determinado? ¿Eso es un plomo encima o es una necesidad también para que los sindicatos tengan una libertad económica y una base para poder desarrollarse como agente social? Vamos, los sindicatos, no es que estemos subvencionados, los sindicatos tenemos la misma ley que tienen los partidos políticos. Usted tiene tantos delegados, a usted le corresponde tanto dinero. Usted tiene tantos diputados, le corresponde tanto dinero. Porque ese diputado, ese delegado, tiene unas condiciones, necesita de unos medios, necesita de unos abogados, necesita de una infraestructura para poder apoyarse en su trabajo, en su labor diaria. Y eso lo tiene que poner el Estado, porque para eso se hizo la ley, de las subvenciones de los partidos políticos y sindicatos. Porque la ley de subvenciones es de partidos políticos y sindicatos, somos la misma ley. Estamos en el mismo sitio. Por lo tanto, en ese aspecto yo hablando con los compañeros a nivel nacional, no tenemos absolutamente nada que nos tengamos una losa. No, en absoluto. Si es que la ley nos lo da y como las cosas, la ley se hacen para dar un buen servicio tanto a un sindicato, a un partido político, a una empresa, a un trabajador, las leyes se hacen para mejorar. Pues por lo tanto nosotros no nos sentimos disminuidos en absoluto por ese sentido. En absoluto, ya le digo que nosotros no... Para que los telespectadores lo entiendan, ¿esa ley incluye también como agente social a los empresarios o entidades empresariales? Los empresarios también tienen
ayuda económica exactamente, por representar. Es que estamos recogidos en la Constitución, las asociaciones empresariales, los sindicatos, los partidos políticos están recogidos. Es la columna vertebral de una Constitución democrática. La democracia tiene que tener unos partidos políticos, unas asociaciones empresariales y unos sindicatos, porque es la columna vertebral de un país y por lo tanto no nos sentimos en absoluto disminuidos por ese sentido, ¿no? Además, no lo llego a entender. Yo no entiendo de qué... Es que me subvenciona, pero usted sí, no es que me subvencione, a mí no me subvenciona. Subvenciona a una institución, en este caso un sindicato, porque se enfrenta a diario a unas elecciones que los trabajadores tienen que votarle. Y si yo estoy haciendo mal las cosas, los trabajadores no me van a votar y me van a quitar. Y en el momento que me quiten, yo dejo de percibir cualquier tipo de situaciones. Entonces, no es que yo lo tengo esto de por vida, no. Yo para poder tener esto, cada 4 años tengo que tener un número determinado de delegados para poder acceder a esa subvención. Que no, yo no... La palabra subvención es la que no me gusta. Esa palabra, la subvención, me parece como... No, mire usted, eso no es una subvención, eso es un dinero que se tiene que dar, una cuestión económica que se le tiene que dar a una entidad para poder ejercerlo, porque además la Constitución me dice a mí que yo tengo la obligación de defender a los trabajadores, de organizar a los trabajadores. Ellos se pueden organizar en los sindicatos que crean conveniente. Pero yo, en este caso, represento a la UGT, tengo unos trabajadores que son afiliados míos y tengo la obligación de defenderlos, tengo la obligación de organizarlos y tengo la obligación de asesorarlos. Y después están los comités de empresa. Los comités de empresa son diferentes a lo que son los sindicatos. Los comités de empresa son, digamos que, la forma pura de representación en una empresa, la que en teoría no intervienen los sindicatos. Pero al final los comités de empresa y los delegados se presentan por unas siglas, porque hay muy poco delegado que se presente por una forma independiente. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene ningún tipo de apoyo, que no tiene absolutamente nada. Sí, puede ir a magistratura, pero no tiene ningún conocimiento de cómo funciona el mundo laboral, y por lo tanto son los sindicatos que intervienen ahí, y ahí no dependen de nuestros afiliados, o sea, que pagan. Ahí son trabajadores que están o no están afiliados y tenemos que defenderlos. De la misma forma tenemos que defenderlos. Vuelvo a echar mano de la reforma laboral para extrapolarla a una situación que tarde o temprano va a abrirse, literalmente lo de abrirse. Prefiero la frontera. La frontera se atrasa, su apertura, tampoco me parece un drama el hecho de que se atrase, lo importante es que cuando se abra bien. Pegas, pues de todo. En el principio España cedió ante el tema del Sáhara, que es un tema político que no es el tema del programa de hoy. Operación Paso de los Techos se ha puesto en activa enseguida, lo pidió Marruecos y bueno, en principio es bueno para ambos, sobre todo para las navieras, pero a partir de ahí empiezan ya un poco los debates, las negociaciones de las cuales sabemos muy poco, salvo el hecho que se están realizando, que migración, que menas, la seguridad sanitaria cuando se abren las fronteras, la seguridad en sí desde el punto de vista de evitar la delincuencia, que no haya grandes masas, desaparecer el comercio atípico. Y en relación a Melilla, sobre todo, hay 2 temas muy singulares. Uno de ellos es la aduana comercial, que Marruecos pues, no lo ve bien. No quiere, no le apetece, sobre todo porque la aceptación de la aduana comercial es que es una aceptación política de Melilla como ciudad española y ciudad europea. Pero el otro punto es un punto que, en cierto modo, afecta mucho a los sindicatos, que es los trabajadores transfronterizos. Y aquí hay un tema muy singular. Ustedes los quieren, los empresarios locales los quieren, o al menos desean que un porcentaje de ellos vuelvan por su alta calidad profesional. Pero Marruecos pone pegas. Básicamente no quieren que vuelvan como trabajador transfronterizo. Casi le pregunto qué sabe usted que nos pueda pasar información. Si no por la apertura de la frontera, sí por las pegas que está poniendo Marruecos para que estos trabajadores transfronterizos, que eran casi los protagonistas de la apertura, sí, en cierto modo, más que las 20.000 personas que entraban y salían, pues puedan volver a trabajar o al menos intentarlo.
Sí. Hay un problema, no por el trabajador transfronterizo. Marruecos ha tenido un problema, de hecho ahora ya es la invasión que tuvo la zona de Ceuta y la zona de Melilla, de trabajadores que se le vinieron del centro de Marruecos, de las zonas rurales, hacia esta zona, porque aquí, bueno, pues teníamos lo que era el comercio, teníamos lo que eran los trabajadores transfronterizos y por lo tanto una inmigración extraña, una inmigración de su país hacia otro país, pero que solo duraba un día, u horas. U horas, sí, sí. El comercio típico. Exactamente. Claro, se le puso una cantidad de personas ingentes, de mucha gente en estos dos puntos, que no puede atender Marruecos después, porque no tenía infraestructura de vivienda, no tenía infraestructura de sanidad, no tenía infraestructura absolutamente de nada para poderlo atender. Y esto fue un boom que fue prácticamente en 5 o 6 años cuando esto ocurrió. Nosotros cuando íbamos a Nador y se veía y veías que Nador crecía y crecía y crecía y bueno, ¿cómo puede crecer? Pues era eso. Era todo el centro de Marruecos se estaba viniendo, sobre todo a la parte de Melilla, y eso Marruecos no le interesaba. No le interesaba ni económicamente ni políticamente. De ahí que tiene ese problema con los transfronterizos. Es decir, que los transfronterizos, porque lo que sí dicen es que, bueno, aquellos trabajadores que hayan estado más de 5 años, que tengan una cantidad ya de cotizados, que bueno, que sepa. Pero trabajadores nuevos no quieren que entre. Y esa es la cuestión. Que a España, pues en cierta forma, y a los trabajadores de Melilla, en cierta forma, bueno, pues también le viene bien, porque vamos a decir que no. Porque, bueno, hay una mano de obra que sí tiene una experiencia, pero una mano de obra nueva, pues no nos interesa porque nosotros también estamos formando a trabajadores ahora y más que hay que formar para poder atender a lo que va a ser el futuro de esta ciudad. Entonces, es un ten con ten el que hay ahí. Pongamos que el tema funcionara, que entran al menos los más profesionales, los que queremos, sí. Podrían dar las 2.000 personas. 2.000 personas. Aproximadamente, ¿no? Sí, no. Bien, pero cuidado, entran favorablemente para ellos o deberían entrar con un nuevo tipo de contrato. Ya no se puede aplicar los contratos anteriores, sino con la nueva reforma laboral. Correcto. ¿Qué les representa para ellos la nueva reforma laboral si uno quiere contratar a un trabajador transfronterizo? Pues de momento que va a entrar con un contrato fijo discontinuo, fijo a tiempo parcial, va a ser fijo. La hora que necesite el trabajador, la hora que necesite el empresario, el tiempo que lo necesite, va a ser fijo. Entonces eso ya le va a dar más seguridad y además un trabajador que se considera fijo tiene mucha más capacidad de poder consumir que un trabajador no fijo, por un lado. Después tenemos la seguridad social, es otro trato diferente para el empresario y para el trabajador. El empresario, un trabajador fijo, paga menos que por un contratado. Por lo tanto, ya ahí hay otra diferencia. Y después hay una tercera diferencia que para mí también tiene su importancia, que es la de un trabajador puede empezar a valorar ese trabajador. Si yo tengo un contrato fijo, lo que sí puedo hacer es pedir la residencia en Melilla en este caso. En Melilla en este caso, que hay que empezar a valorar, porque un contrato fijo no es determinado. Ahora sabemos que los contratos transfronterizos son de 1 año, los permisos, perdón, son de 1 año, pero sí hay que aplicarle la ley y tiene que cambiar la ley de extranjería también. Y al cambiar la ley de extranjería,
podrían pedir el contrato, perdón, la residencia en nuestra ciudad. Eso es una valoración que están haciendo nuestros servicios jurídicos y que cabe esa posibilidad. Aun con todo, digo por los últimos minutos, Sí. a pesar de que las manifestaciones siguen haciéndose, concentraciones, protestas, forma parte de la estructura básica de la vena de los sindicatos. Voy a decir, España va mejor, entonces eso ya remite a una frase de cierto político del Partido Popular y la vamos a liar. Pero en fin, sí está algo más estable, a pesar de todo, lo digo porque estamos pasando una crisis de órdago. Si no es la guerra, es el COVID. Si no es el COVID, es digamos, una gestión indebida. A pesar de todo, tenemos en Europa unos 144.000, me parece, millones de euros que van llegando un poco gota a gota, pero yo sí veo menos agitación social. No digo que sea mala, pero sí veo menos agitación social, y con un paro que está siempre en esa línea de que sube un poco, baja un poco, sube un poco, baja un poco. No sé, no baja lo que tendría que bajar, la verdad, a nivel europeo, pero sí veo un poco menos drama de esos espantosos años 2008, 2013 que estuvimos pasando. Estamos algo mejor, a pesar de todo, de la guerra, de la crisis, de la economía y del COVID. La situación, digamos que es estable, mejor, pero con dificultades importantes. ¿Cuáles son en estos momentos las dificultades más importantes que tenemos a la vuelta de la vista? La primera, el sector alimentario. Antes que el energético, el sector alimentario. El sector alimentario está llegando en un momento en que los países que estaban dándonos digamos, aportando la comida a unos precios que podíamos sostener, ya no lo van a poder hacer. Por lo tanto, eso va a suponer otro incremento importante en lo que tenemos como IPC. Hemos solucionado uno, sobre todo lo ha solucionado España y Portugal, que ha sido salirse del mercado económico de la energía eléctrica, que creo que ha sido un éxito tanto de Portugal y como de España, porque si nosotros fuéramos a entrar en ese mismo mercado, tal como quería Holanda, hoy estaríamos hablando de un problema muchísimo mayor del que tenemos ahora. Nosotros creemos que con las medidas que están tomando, ese está solucionado, pero tenemos un problema que es el alimenticio. Porque cuando Rusia dice que quiere la zona y quiere invadir la zona, lo que quiere controlar es el mercado de la alimentación. El del trigo de Ucrania. ¿Qué se está ahí? Sí. Está ahí precisamente. Y si por un lado tiene el trigo de Ucrania y el maíz de Ucrania, y por otro lado tiene el gas, tiene a Europa en sus manos. Por eso es muy importante, bajo esta opinión, de que esa zona no se ocupe. Y los europeos debían de hacer todo lo posible para que esa zona no se ocupe. De hecho, la última noticia que he escuchado es que, bueno, empiezan a retroceder las tropas rusas de esa zona. Sí, están limitadas con la crueldad de la guerra a la costa. Sí. Pues, señor secretario general de UGT de Melilla, don Paco, sí, agradezco una vez más aquí su presencia. Le pereinvito a algo que le estoy diciendo a todos los que se sientan aquí, desde el punto de vista jurídico, sindical, policial, gubernativo, administrativo, empresarial, que es, vamos a dejar que se abra la frontera, vamos a ver qué pasa, que todos nos tenemos cierto desorden, sobre todo en temas sanitarios, por ejemplo, y de seguridad, a ver pasa que los transfronterizos, a ver si somos aduana comercial o no lo somos, y le pereinvito, no se me vaya de vacaciones allá en verano, así, yo me quedo, analizar cómo estará yendo el tema, porque la verdad es que estamos aquí prehablando de algo de lo que después habrá que post-hablar según se abra. Así que espero que siga disfrutando de este día un poco raro, un poco extraño, ¿no? Que trabajamos, pero como que sí, como que si no, como nos gusta, pero no, y disfrute de este día tan bonito, soleado que nos da nuestra ciudad. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre. Pues aquí nos despedimos en este arranque un poco particular, porque nos despedimos hasta el miércoles. Ahora le dejamos con nuestras compañeras del magazine
Mañana descanso, esta vez sí, para todos un poco, y el miércoles más intensidad, más información, que la verdad es que para bien o para mal esta pequeña ciudad la da y mucho. Venga, desde el arranque hasta el miércoles.